Bien, no son muchas las disciplinas que se suelen preguntar acerca de qué es lo que hacen y cuáles son sus principales características. De hecho, calculo que los astrónomos, biólogos, químicos no suelen dedicar clases enteras a preguntarse qué soy y qué hago. Sin embargo, en sociología, y creo que en otras ciencias sociales, pero mi experiencia directa es con la sociología, es una pregunta que siempre está ahí. Y de hecho, los sociólogos dedicamos horas a pensar esa pregunta, no solamente dentro de las aulas, sino también fuera, porque es muy común, y creo que hay un grupo de Facebook, de hecho, que estaba viendo la vez pasada, que se llamaba algo así como... no quiero explicar qué diablos hace un sociólogo porque aunque estudio no lo sé tan bien. Y es un tema bien común y es una pregunta que suele aparecer en coloquios de estudiantes y creo que como docente es una de las preguntas más difíciles de responder. Y creo que es interesante tratar de planteársela, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hace la sociología? Entonces, en esta clase sobre lo que me gustaría reflexionar sin agotar el tema por completo es esa pregunta, ¿qué hace la sociología? O mejor, ¿qué es, si es que algo, la sociología? Y para intentar aproximarme a esa pregunta, que de hecho no tenía idea cómo responderla cuando llegué a la universidad, yo ingresé a Derecho, no sabía bien qué era la sociología y recién lo he ido descubriendo, ni siquiera solo en clases, sino enseñando sociología y haciendo sociología. Quisiera comenzar con dos ideas falsas sobre lo que es la sociología. Y aunque son falsas, no son malintencionadas, pero a pesar de que puedan partir de algunos elementos de sentido común, tienen algunos problemas. La primera idea respecto de qué es la sociología, la primera forma como uno suele imaginar al sociólogo y a la socióloga, es como algo así como un monje o un santo social, ¿no? Y entonces uno tiene la imagen del sociólogo como alguien que intenta cambiar al mundo, como alguien que decide estudiar sociología para acabar con el racismo, para acabar con la pobreza, para acabar con la discriminación sexual. Y entonces el sociólogo es visto como una persona que es capaz de estudiar las cosas para hacer de este un mundo mejor. Es absolutamente común esta forma de pensar. Sin embargo, creo que tiene algunos problemas y creo que son graves problemas y por eso me parece que no es una buena manera de pensar al sociólogo o a la socióloga. El primer problema es que es bien práctico en realidad. ¿Por qué los sociólogos y sociólogas tendrían que tener el monopolio de el querer cambiar al mundo y de imaginar un mundo mejor? ¿Por qué no un carpintero puede imaginar formas de hacer mejores las relaciones sociales entre las personas? ¿Por qué no un abogado puede esforzarse por hacer de este mundo un lugar donde las vidas sean más dignas? Yo creo que no solo los sociólogos tienen ese deber, a pesar de que algunas personas pueden llegar a creer eso, ¿no? de que son los únicos que tienen el monopolio de hacer el bien. Y no es así. Personas sin título universitario también pueden hacerlo y eso no nos define. Ahora, dicho eso, aparece un nuevo problema. Entonces, ¿para qué necesitaríamos sociólogos? Digamos, si cuando uno comienza a estudiar sociología está pensando en yo quiero estudiar sociología para cambiar al mundo, una vez que uno comienza a darse cuenta que no es eso exactamente el trabajo del sociólogo, porque hay otras carreras que hacen un trabajo igual de increíble para hacer del mundo un lugar mejor, entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué? Y la respuesta en la que yo suelo creer con mucha fe es que el sociólogo no se dedica solamente a estudiar, o no se dedica en absoluto y no está definido por el deber ser, es decir, por estudiar cómo quiero yo que sean las cosas, sino por estudiar algo así como el ser, es decir, por tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo en una sociedad, cuáles son las dinámicas que existen en una sociedad. El sociólogo acaba siendo un especialista de qué es lo que ocurre con el mundo. Y ese es un primer elemento que creo que define a la disciplina.
Señalado este problema de esta primera aproximación, aparece un nuevo problema. Ok, el sociólogo estudia el mundo y el sociólogo estudia el ser, estudia la realidad, ¿no es cierto? No es una persona que plantea mandamientos. Pero aparece un nuevo problema. ¿Qué es esta realidad? Es decir, ¿cuál es el objeto de estudio del sociólogo y la socióloga? Y el elemento común ahí es hacer una conexión un poco o bastante sencilla y peligrosa, que dice lo siguiente: bueno, sociología, sociólogo, debe estudiar la sociedad. Y entonces, algunas personas acaban definiendo a la sociología a partir de su objeto de estudio, a partir de lo que se dedicarían a ver, y entonces sería la sociedad. Pero eso tiene también algunos problemas, y creo que son de varios tipos, pero me gustaría señalar 3 tipos de problemas con esta segunda aproximación a qué es la sociología. El primer problema es práctico. Hay muchos sociólogos que no estudian algo tan grande como la sociedad, sino que estudian parejas. Y hay otros sociólogos que estudian más bien a grupos, pandillas, por ejemplo, o barrios. Y hay otros sociólogos que más bien estudian a grupos que se mueven entre lo que usualmente uno piensa que es una sociedad. Por ejemplo, sociólogos que estudian a migrantes internacionales. Y entonces aparece esta duda: ¿por qué cerrar el trabajo del sociólogo a esta cosa llamada sociedad? En términos prácticos, el término sociedad es demasiado amplio para lograr aprender lo que hacen los sociólogos en su trabajo cotidiano. Y eso está ligado a un problema teórico, que tiene que ver con cómo podríamos definir sociedad sin pensar y sin entender por ella a un ente coherente y homogéneo sobre el cual el sociólogo va a centrar su mirada. Porque la sociedad no es como un planeta, ¿no es cierto? Con los astrónomos de repente no hay tantos líos de ese tipo. La sociedad tampoco es como un químico, porque es muchísimo más compleja en sus dinámicas y muchísimo más heterogénea en las dimensiones que la contienen. Pensemos, por ejemplo, en algunos jóvenes en Lima que adquieren modas, costumbres y tienen valores mucho más cercanos a jóvenes que viven en California o en Buenos Aires, que con jóvenes de su misma edad que viven en Huanta. Son vínculos, es cierto, están unidos por un vínculo político porque son ciudadanos del mismo Estado-nación. Pero más allá de esos vínculos hay otro tipo de lazos, hay otro tipo de niveles, digamos, elementos religiosos, culturales, un gusto musical común, que los acaban acercando más a grupos que están en otras supuestas sociedades. Y entonces ahí hay un problema teórico respecto de pensar que la sociedad es algo que el sociólogo estudia. Finalmente, el tercer problema con este elemento de definición de la sociología según su objeto de estudio es que hay otras personas que hacen un trabajo tan interesante como el de la sociología sobre lo que sería este objeto de estudio. Pienso en los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, los lingüistas. También se dedican a estudiar cosas sociales. Y uno también podría decir que se dedican a estudiar la sociedad. Y entonces, ¿cómo logramos diferenciar el trabajo de estas diferentes disciplinas, que de hecho sí es distinto, si es que comparten este objeto tan problemático? Lo cual me lleva a buscar una tercera salida, no ética, no a partir del para qué hago sociología para cambiar el mundo, el asunto es comprenderlo, no a partir del objeto de estudio, que es absolutamente difuso y absolutamente general y además es compartido por otras disciplinas, sino a partir de sus lentes. Es decir, no a partir de lo que estudio, sino a partir de la forma como estudio al mundo yo. Entonces, ¿cómo estudia al mundo un sociólogo o una socióloga? Antes de comenzar a señalar algunas de esas características, dicha esta primera parte, quisiera hablar ahora justamente de la perspectiva sociológica. Quisiera señalar un ejemplo respecto de cómo la perspectiva es tan importante.
Pensemos en una señora que se va a comprar un vestido de $2.500 a la calle Dazo en San Isidro. Y esta señora está saliendo de la tienda y está saliendo con la empleada y le está comentando, sí, he gastado $2.500 en este vestido y me siento absolutamente feliz y realizada porque voy a ser la persona más bonita de la fiesta. Y es todo lo que dice, ¿de acuerdo? Y es una sola escena. Sobre esta escena caben múltiples miradas, múltiples perspectivas. Por ejemplo, si hay una señora pobre sentada y escucha eso mientras está lavando un carro para ganar, no sé, 5 soles por lavarlo o 10 soles, probablemente su perspectiva va a ser de decir algo así como, ¿cómo quisiera ser así? O quizás sea más bien del tipo, ¿por qué demonios el mundo es un lugar tan desigual? O ¿por qué hay tanta injusticia? O quizás diga, quisiera que mis hijas sean así, me voy a esforzar más. Pueden ser múltiples cosas las que diga, pero es una perspectiva de una señora que está lavando carros en ese lugar. Y eso es totalmente diferente a lo que podría pensar, por ejemplo, un psicólogo, que ve a la misma señora y está caminando y escucha que dice eso y probablemente el psicólogo comienza a pensar qué elementos en la vida de esta persona, en la biografía de este individuo, pueden haber hecho que comience a reflexionar de esa manera. ¿Pasó algo con algún vestido de ese color en su infancia? Probablemente, si es que el psicólogo tiene una perspectiva, no sé, ligada al psicoanálisis, o algo por el estilo. Y sería diferente si lo piensa un economista, que probablemente se centrará en cómo la compra de vestidos ayuda a dinamizar el mercado interno, o cómo este vestido vino vía una reducción del costo de los impuestos a los vestidos, qué sé yo. El sociólogo también tendrá una mirada. Y la mirada del sociólogo probablemente se vaya a centrar en los elementos simbólicos y cómo esta señora está reproduciendo la desigualdad, y la desigualdad en términos simbólicos o en términos económicos. Probablemente la mirada del sociólogo vaya por el lado de cómo esta señora está buscando distinguirse de otras personas en su clase social, o probablemente la mirada del sociólogo tenga que ver con un análisis de la cultura material que implique ese vestido en nuestra civilización. Es una perspectiva muy amplia y caben muchas preguntas, pero lo que une a todas estas preguntas que se suele hacer en la sociología, lo que caracteriza a la perspectiva sociológica, es analizar las cosas de la vida social a partir de las redes de interdependencia. ¿Qué quiere decir esto de las redes de interdependencia? Hay un sociólogo muy famoso llamado Zygmunt Bauman, que señala que el gran trabajo de los sociólogos es tratar de ver cómo nuestras acciones se ven constantemente influenciadas por otras personas. Y ese es el trabajo de la sociología, ver hasta qué punto el ser seres que viven en grupos, que viven con otras personas, nos determina las motivaciones, determina nuestros deseos, determina nuestras obligaciones, determina en última instancia nuestros comportamientos y la forma como los vamos a evaluar. Esa es la perspectiva de la sociología, y de hecho es una perspectiva bastante joven. Uno de los padres de la disciplina, Emil Durkheim, escribía hace 100 años que el gran trabajo de la sociología era analizar hechos sociales, hechos que superan al ser humano. Y Durkheim, para probar eso, hace algo que en realidad me parece que es uno de los ejemplos más bonitos sobre la mirada sociológica. Durkheim piensa de la siguiente manera. Es evidente que los seres humanos influimos sobre la vida de otros seres humanos. Por ejemplo, si me roban, o si mi enamorada termina conmigo, o si algo me pasa porque mi jefe me bota, ¿no es cierto? Y ahí hay un vínculo directo, hay una red de interdependencia directa de alguien a quien veo cara a cara, que toma una decisión que me afecta. Y eso puede ser estudiado por el sociólogo. Pero además hay otro tipo de redes de interdependencia que son mucho más amplias y que también nos afectan. Y Durkheim dice, vamos a estudiar el hecho que las personas suelen creer más privado, más individual, más íntimo de todos los posibles, la decisión de acabar con su vida, ¿de acuerdo? Porque claro, el suicidio, la decisión de terminar con la vida de uno mismo, es un hecho que difícilmente uno podría vincular con decisiones de otras personas. No es un asesinato. Y Durkheim dice, ok,
Sobre el suicidio uno podría analizarlo a partir de una perspectiva psicológica. Esa persona vivió determinados traumas o tiene determinados problemas de personalidad. También uno podría analizarlo desde una perspectiva biológica. No sé, no existe, pero se descubre cierto cromosoma, cierto gen que determina la posibilidad y la capacidad de una persona para soportar los golpes de la vida, y entonces eso va a hacer que respondamos mejor o peor a esos golpes y que acabemos tomando una decisión como acabar con nuestra vida. Pero si fueran solamente esas dos variables, entonces los suicidios tendrían que estar repartidos de manera más o menos simétrica en toda nuestra especie. No sé si me dejo entender. Todos tendríamos que tener en todo el planeta más o menos tasas similares o muy diferentes de suicidio y deberían no tener una cifra constante. Sin embargo, Durkheim comienza a hacer estadísticas sobre los suicidios y él encuentra que, de hecho, la tasa de suicidas en países como Italia o como Francia es bastante más baja que en países como Alemania o Inglaterra en su época. Y de hecho, hoy en día las tasas de suicidas en América Latina son mucho más bajas que en Europa, y dentro de América Latina, en Perú, bastante más bajas que en Uruguay o Argentina. Y entonces ahí aparecen una serie de preguntas. ¿Cómo explicar eso si no es a partir de elementos que no sean ni psicológicos ni biológicos? Y Durkheim, para decirlo en pocas palabras, descubre, por ejemplo, que un elemento clave es la religión, que es un hecho que nos supera, es decir, nacemos y somos parte de una religión porque nuestros padres nos la enseñan o porque decidimos pertenecer a ella. Y Durkheim encuentra, por ejemplo, que la religión católica otorga lazos muy fuertes de comunidad a los individuos que hacen que incluso en circunstancias adversas los individuos logren refugiarse en la comunidad y logren soportarlas y llevarlas de una manera más fuerte, digamos, como para no tomar esa decisión, la decisión de acabar con tu vida. Y en cambio hay otras religiones mucho más centradas en el individuo, mucho más centradas en la relación que tienes tú como persona con Dios, donde ese tipo de vínculo no aparece, donde por ejemplo no existe la posibilidad o no es tan clara la posibilidad de ir donde un cura y pedirle consejo y confesarte y todo lo que los católicos tienen. Ese hecho, el hecho de que la posibilidad de suicidarte esté determinada en parte por la religión a la que perteneces, le demuestra a Durkheim que las redes de interdependencia a las que pertenecemos son claves para entender nuestros comportamientos, incluso los más individuales. Porque finalmente la religión es un hecho social, es un hecho humano, que hombres y mujeres durante la historia van produciendo, pero que acaban teniendo efectos considerables sobre nuestras decisiones, incluso cuando no somos conscientes de ella. Entonces, esa es en pocas palabras la principal característica del suicidio, de la mirada sociológica, analizar la vida social a partir de las influencias que tienen otras personas sobre nosotros. Ahora, dicho esto, uno podría todavía hacerse una pregunta más. Hemos visto qué es la sociología, hemos visto el asunto de qué perspectiva particular tiene la sociología, y uno podría decirse lo siguiente: ajá, pero yo conozco a muchos historiadores, para poner un ejemplo, Alberto Flores Galindo, conozco a muchos antropólogos, y ahí caben muchísimos ejemplos. En realidad la mayoría de antropólogos comparten esta mirada con los sociólogos respecto de la importancia de las redes de interdependencia, que también piensan así. Y entonces, ¿qué es lo que los diferencia en última instancia? ¿Qué es lo único, lo particular de los sociólogos? Y cuando llego a ese punto de reflexión, cuando yo he llegado a ese punto solo o con estudiantes o con colegas, mi respuesta usual es ambigua y de hecho no deja feliz a nadie, pero al menos siento que es la más sincera posible. No deberíamos preocuparnos tanto por esas diferencias, sobre todo en un contexto donde estamos tan preocupados por la interdisciplinariedad y por la posibilidad de enriquecernos de otras disciplinas. En realidad no es malo compartir ese elemento en común,
porque luego van apareciendo conceptos que hacen que la sociología vaya teniendo elementos particulares, mientras que los antropólogos se van a centrar un poco más en el concepto de cultura, ritual, símbolos. Los sociólogos nos vamos a ir centrando más bien en elementos que se vinculan con la desigualdad, en preguntas acerca de la sociedad moderna, y quizás por ahí vayan algunas de sus particularidades. Sin embargo, sí hay una diferencia que creo que es fundamental para los sociólogos, mucho más fundamental que diferenciarse de los antropólogos o los historiadores con quienes probablemente compartimos muchas más cosas que las que nos separan. Y es tratar de diferenciarse del sentido común. Y con eso quisiera ir cerrando esto. Cómo la perspectiva sociológica es diferente del sentido común. Y bien, esta pregunta es clave para la mayoría de sociólogos porque, a diferencia de, para volver a lo que decía al comenzar, a diferencia de los físicos o los químicos, los sociólogos no tenemos grandes herramientas, microscopios, aceleradores de partículas, telescopios, que nos permitan decir, yo sé más que tú porque yo tengo esto. ¿Me dejo entender? Claro, tenemos herramientas, tenemos entrevistas, tenemos grupos focales y tenemos encuestas, pero no son herramientas con ese nivel de desarrollo. Y eso por una parte. Y por otra parte, en el caso de la sociología, su cercanía con el sentido común es demasiado íntima porque se hace preguntas muy parecidas a las que se hace el sentido común. Mientras que nosotros no todo el tiempo estamos pensando en de qué material está hecho la tiza, y no nos preguntamos sobre por qué la habrán hecho blanca la mayoría de veces y qué componentes químicos tiene. No es una pregunta que nos hagamos siempre, y si nos la hacemos, buscamos a un físico que nos dé una respuesta o a un químico que nos dé la respuesta, o llamamos a la fábrica de tizas para que nos digan cómo lo hicieron. Todos alguna vez nos hemos hecho preguntas del tipo, ¿por qué habrá pobreza? ¿Por qué habrá corrupción? ¿Por qué hay una mala gestión por parte del Estado peruano? Y preguntas de ese tipo, preguntas sobre lo social. Y no es necesario ser un sociólogo para hacerse preguntas de ese tipo. Y entonces el sociólogo nace con un gran problema. La mayoría de interrogantes que se hace, ya se la han hecho antes otros sin necesidad de estudiar sociología. Y por eso una de los grandes retos que tiene la sociología es intentar mostrar de qué manera nosotros logramos diferenciarnos del sentido común. A todo esto, cuando hablo de sentido común, estoy pensando en toda esta serie de conocimientos absolutamente ricos, que nos vuelven seres maravillosos porque somos genios que logramos vivir cómodamente sin hacernos preguntas todo el tiempo. El sentido común es este conocimiento rico pero inconsciente que nos permite vivir. Es el que nos permite saber que no debemos mirar directamente a la cara a una persona en un ascensor, porque nos podrían, no sé, meter un puñete si hacemos eso. Pero sabemos, y no nos tuvieron que dar un libro sobre cómo subir a un ascensor, que no debemos hacerlo. El sentido común se caracteriza, además de por ser inconsciente, por darlo todo por sentado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay un sociólogo famoso llamado Harold Garfinkel, un sociólogo norteamericano que escribía hacia los años 70, 60, y Garfinkel le decía a sus alumnos, hagan experimentos que pongan a prueba el sentido común de las personas y vean hasta qué punto el sentido común se caracteriza por dar todo por sentado. Y en un rato vamos a ver cómo eso se diferencia de lo que hacemos en sociología. Y uno de los experimentos más famosos de Garfinkel, de hecho, se aplica a nuestra realidad. Garfinkel dice, ¿qué pasa cuando tú estás caminando por la calle y te cruzas con una persona a la que conoces, pero a la que no ves hace, no sé, 6 meses y con la que no tienes particular interés en hablar? Bueno, lo que haces normalmente es seguir caminando, reconocerla, cruzar miradas y decirle hola. Y la persona, de hecho, siempre va a tener una respuesta. La respuesta usual va a ser hola, ¿qué tal? Y tú también vas a tener una respuesta programada. Tú le vas a decir, bien, ¿y tú? Y no vas a decirle nada más y van a seguir su camino, porque es una convención social que nosotros damos por sentada.
Y estoy seguro que a todos nos ha pasado, que hemos pasado por esa convención social. Y Garfinkel señala lo siguiente: ¿por qué no la próxima vez que tú estés caminando y la persona te diga, hola, ¿qué tal? Tú le dices, tú te paras y le dices, ah, mira, te estás interesando por mi vida. Y sin embargo, tu pregunta es demasiado general. ¿A qué te refieres con hola, qué tal? ¿Te estás refiriendo a cómo estoy de salud? ¿A cómo estoy económicamente, si perdí el trabajo o no? ¿A cómo estoy con mi enamorada? ¿A cómo estoy emocionalmente? ¿A cómo estoy vestido? ¿A qué te refieres exactamente cuando me dices hola, qué tal? Y probablemente la otra persona se va a quedar desconcertada y va a decir algo así como, idiota, solamente quería saber cómo estás. Y nada más. Y Garfinkel dice, eso muestra hasta qué punto nosotros, los seres humanos, tenemos la necesidad de vivir con presupuestos que nunca ponemos en discusión. Y la tarea fastidiosísima de los sociólogos es tratar justamente de poner esos presupuestos en juicio constante. Y tratar de mostrar cómo esos presupuestos se han construido históricamente y en tratar de demostrar que esos presupuestos no son naturales, sino que los hemos hecho nosotros a partir de nuestras redes de interdependencia. Es por eso que necesitamos diferenciarnos del sentido común. La primera gran diferencia, vamos a partir en dos las diferencias, que son cuatro. La primera gran diferencia entre sociología y sentido común tendrá que ver con que la sociología busca subordinarse a tener un discurso científico y responsable, mientras el sentido común, vamos a ponerlo acá, discurso responsable, porque mientras el sentido común le basta decir, bueno, yo creo esto porque creo esto, pensemos en la cantidad de sentidos comunes con los que nos manejamos, pensemos en una sociedad machista o homofóbica, que dice algo así como, bueno, sí, la homosexualidad está mal. ¿Y por qué está mal? Porque está mal. Porque así me enseñaron. La sociología lo que intenta hacer es, primero, no hacerse preguntas del tipo está bien y está mal, y segundo, intenta mostrar pruebas de lo que dice. Intenta en todo momento ser responsable con sus afirmaciones, así no le gusten a la persona que está haciendo el estudio. Y en segundo lugar, la sociología tiene múltiples fuentes de referencia. ¿Qué quiere decir eso? No le basta con la experiencia individual al sociólogo, sino que intenta ir mucho más allá de la experiencia individual, capturar muchísimos casos para a partir de esos muchos casos llegar a una conclusión. Entonces, para poner un ejemplo sobre estos dos primeros puntos, si uno se pone a pensar en todos los debates acerca de la cantidad de muertes durante la época de la violencia política en nuestro país, creo que queda claro que solemos discutir a partir no tanto de hechos, sino de lo que uno pensaba. No sé, el periodista que dice, pero yo no recuerdo que haya tanta gente muerta. O sea, a ver, en mi familia no había tanta gente que haya muerto durante esa época. No sé por qué este grupo de sociólogos dice que son cerca de 70.000. Son unos exagerados. Y de hecho, no es que las personas, científicos sociales, sociólogos que participaron en la producción del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de este país quieran que haya tantas personas en las cifras finales, pero a partir de las evidencias que ellos recogen y a partir de los análisis estadísticos que ellos hacen y a partir de las fuentes de referencia, no solo limeñas, sino ayacuchanas, de Apurímac, de Cusco, ellos encuentran una cifra tan escalofriante como un número cercano a 69.000 víctimas. Entonces, no importa tanto mis deseos, yo no hubiera querido que hubiera un solo muerto, pero importa sobre todo tratar de dar pruebas de lo que hago y de tratar de mostrar que tengo evidencia para probarlo. Finalmente, hay una tercera diferencia que tiene que ver con que la sociología no explica todo a partir del individuo, mientras que el sentido común se centra en echarle la culpa a las personas. El sentido común dice, ¿por qué el transporte público en Lima es así? Porque los choferes son unos necios. ¿Y por qué hubo violencia política durante los años 80? Porque había Abimael Guzmán. La sociología más bien va a intentar explicar estos asuntos yendo más allá de la voluntad de las personas. De nuevo, porque pensamos a partir de redes de interdependencia. Entonces, más bien va a preguntarse cosas como ¿qué elementos hicieron posible que un grupo de personas creyeran en alguien como Abimael Guzmán? O
para hablar de una época más cercana, qué elementos hicieron posible, no a Fujimori, porque finalmente personas hambrientas de poder pueden haber siempre, pero qué elementos hicieron posible que las personas apoyaran el régimen de Fujimori durante buena parte de los 90s. Ese tipo de preguntas van más allá del análisis individual y se preocupan más bien por tratar de entender qué hay más allá de las voluntades de los individuos. Para terminar, el sentido común no duda jamás de sus premisas, mientras que la sociología duda radicalmente de todo. La sociología busca constantemente desnaturalizar la realidad y busca constantemente, mientras que las personas solemos vivir con sentidos comunes, asumiendo que todo está dado y que las cosas son como deben ser, el sociólogo es este personaje fastidioso que busca decir, espera, no necesariamente está bien y no necesariamente es natural. Por ejemplo, no es natural que una sociedad sea racista, porque hubieron sociedades donde ese tipo de discriminación no existía. Y no es que existan las razas, sino que en algún momento en el siglo XIX comienza a hacerse científica esta diferencia entre las personas, pero es más un discurso de poder que otra cosa. Y entonces los sociólogos acaban volcándose a destruir las verdades que el sentido común afirma. Y acaban volviendo a las personas a veces angustiadas porque muestran que todo es un producto histórico, o que no todo, pero la mayoría de elementos que solemos asumir como naturales en realidad tienen un peso histórico enorme. Quizás por esta duda radical sea también que los sociólogos siempre están preguntándose qué es la sociología. Y yo creo que para terminar con la pregunta con la que partíamos, este afán por intentar responder qué es la sociología, del cual solamente, cuya respuesta solamente he borroneado, tiene que ver con esta duda radical que tienen los sociólogos frente al mundo en su afán por buscar desestabilizar las cosas para probar que los seres humanos tenemos muchas más capacidades que las que cada sociedad va asumiendo normalmente.